¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Ana Cristina Bracho, abogada, egresada de la Universidad del Zulia, con magíster en Derecho, Economía y Gestión, columnista en diversos medios impresos y digitales. Bienvenida, Ana Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. El tema de la diáspora. ¿Realmente hay una crisis migratoria en Venezuela? ¿Podemos hablar de una crisis migratoria? Nosotros tenemos que considerar varios factores para llegar a una opinión objetiva sobre la migración venezolana. Un primer elemento nos va a ubicar que desde el año 2015 la migración es el gran reto del sistema de la ONU. Eso nos da que el 3% en promedio de las personas que habitan el mundo son migrantes. Eso ubica que los esfuerzos de las Naciones Unidas sean para hacer un pacto de migraciones que avanzó en una convención de la cual el gobierno de los Estados Unidos en diciembre del año pasado se salió. Cuando nosotros vemos eso, nos vamos a dar cuenta que migrantes hay más que en el pasado. La gente se mueve más que a finales de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. La región latinoamericana es una región caracterizada por tener una migración promedio entre el 5% al 10% de su población. ¿Por qué somos una región de amplia migración? Porque somos países que tienen capacidades de formar personas, de formar profesionales, de darle un nivel mayor de bienestar, pero quizás no es el terreno donde hay un gran escenario para un desarrollo profesional de alto nivel como lo hay en otros países como en Europa, y eso nos da que los números de migración latinoamericana sean más altos, por ejemplo, que los números de migración del África subsahariana. Ubicados en ese contexto, nosotros vamos a ver los números venezolanos. Los números venezolanos tienen hoy en día un componente que históricamente no fue natural. No hay una cifra que podamos decir, esta es la cifra oficial y definitiva. Hay unas estimaciones de organizaciones internacionales. Están hablando de que los números están dentro de los promedios latinoamericanos con algunas características propias. Porque pensar en la migración en Venezuela es partir de un país conformado por inmigrantes. Entonces eso nos da, por ejemplo, la realidad de las fronteras con Colombia. Venezuela es un país de amplia inmigración colombiana, ubicada por encima de los 5 millones de personas colombianas que habitan Venezuela, y hay un flujo migratorio de retorno, porque en Colombia venimos hablando de un proceso de paz, con asteriscos que algunos ponen, pero tenemos una población que tiene una frontera que se puede penetrar, que tenemos que las mismas autoridades colombianas reconocen que al menos el 67% de la población que se encuentra en Colombia, que ha llegado de Venezuela, eran colombianos que retornan o hijos de colombianos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos con que en Venezuela se ha dado un proceso nuevo, que es la emigración, que está relacionada con una profunda crisis económica, que está relacionada con una riqueza estructural nueva en Venezuela. Porque Venezuela es hoy en día el país más universitario de América Latina. Y eso tiene mucha influencia en los efectos migratorios, porque ahora tenemos un cúmulo mayor, por ejemplo, de médicos. Tenemos los récords de formación de médicos de las últimas décadas del continente. Y esta es una población que se hace atractiva para centros de trabajo donde las condiciones, por ejemplo, de remuneración de los médicos, son tradicionalmente más altas que en Venezuela. Podemos hablar incluso de una migración inducida, porque pareciera que migrar está hoy de moda. Tenemos que hablar de una migración inducida en varios sentidos. Hace varios años que nosotros observamos, por ejemplo, que la publicidad en Venezuela principalmente venía de los países hacia donde va la migración, que hay una relación entre los países cuando la bonanza económica era mayor, que la gente iba de turismo. Y nosotros tenemos una construcción continental de buenos y malos. Un país del cual se viene hablando desde el 2015 de una crisis humanitaria, frente a una región que poco conocemos, poco sabemos cuáles son las dificultades del trayecto, que está en una situación que nos presentan
como económicamente o políticamente más estable. Los últimos meses nos han demostrado que no. Hubo una población venezolana que fue a México pensando que México pensaba o razonaba políticamente de una manera, cuando México giró a la izquierda. Hay una población que se desplazó al sur, cuando Argentina está teniendo una crisis económica de una envergadura que no había conocido en décadas. Entonces nosotros tenemos allí varios puntos. Si hay una promoción de la emigración que tiene riesgos, porque cuando nos dicen, vente que yo te ayudo, a veces estamos expuestos a redes de trata y explotación, no conocemos la cultura de recepción o no del país, pero se está creando esa idea de quedarse en Venezuela es una manera de fracasar. Y ese discurso que potencia la diáspora, como ellos lo denominan, la migración como está ocurriendo, tiene de peligroso que parece reproducir una idea de que el desarrollo de Venezuela y el desarrollo en Venezuela no es posible. ¿Qué hay detrás de esa campaña que exagera el tema de la migración de la diáspora en Venezuela? ¿Me responde cuando regresemos a los comerciales, por favor? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Es muy evidente que los medios de comunicación transnacionales han exagerado el problema de la diáspora en Venezuela, cuando hay otros países con crisis migratorias mucho más graves, Colombia, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué se busca con esta exageración, con exagerar el problema? Yo creo que podemos contestar eso viendo una frase. Podemos pensar en lo que pasaba en Chile de Allende. Pablo Neruda, en su faceta política, no de poeta, decía que la campaña que tenía lugar antes del derrocamiento de Salvador Allende era de convencer a la gente de que no había nada que salvar en ese país, ni siquiera la especie, porque el chileno en ese momento se presentaba como envilecido, como vago, y estas son las campañas que nosotros hemos visto ocurrir. Tienen dos fases. La fase para los venezolanos dentro de Venezuela, para que sientan que no tiene sentido emprender, que no tiene sentido luchar, que no tienen ni una bandera que defender, que no hay un mejor escenario de mayor entendimiento posible en lo inmediato, y que lo que viene es el fin de la historia, una invasión, una situación dramática, una situación humanitaria a través de enfermedades que no vamos a poder controlar. Y ese tipo de discursos se han ubicado para convencernos, como decía Neruda, que no tenemos nada que salvar. Y si tenemos que salvar, seguimos dando muestras de que ante las catástrofes de otros pueblos podemos ayudar. Seguimos teniendo niveles de desarrollo, personas que triunfan en innumerables campos dentro de Venezuela. Y es importante la agresión al gentilicio venezolano, que es lo que estamos viendo ya no adentro, sino lo que ocurre fronteras afuera. Fronteras afuera con el uso de palabras como veneco, la situación de policía ecuatoriana que llega y los golpea, un titular tan horroroso como el que aparecía en Colombia diciendo que la infidelidad se había disparado porque las venezolanas estaban allí. Sí. Una asociación de las venezolanas con la prostitución. Cuando las venezolanas somos esa juventud universitaria, cuando las venezolanas no tenemos para nada una cultura de esa naturaleza, pero tenemos la destrucción de la idea de ser venezolano, la urgencia de que si quiero salvar mi humanidad, tengo que irme del país para salvarme del contexto sociopolítico y económico, y si me voy, tengo que sentir vergüenza de lo que soy. ¿Cuál es el objetivo final de esa campaña? ¿Qué se está buscando? El objetivo final es disciplinar. Es entender que los pueblos no pueden tomarse la libertad de intentar tener un proceso político propio. Nosotros estamos en un contexto en el que se está dando la disciplina de los pueblos que intentaron tener otra forma. Vamos a ver qué pasa en Brasil con la situación del expresidente Lula, con los asesinatos.
¿Qué pasa en Argentina, donde se quitan hasta los ministerios? Nosotros estamos en un proceso de disciplina de los pueblos que se habían ido fuera del modelo hegemónico. De sometimiento y de destrucción de la esperanza. Claro, igualmente ahora vemos que la guerra no es la de antes. La guerra no es enviar soldados a destruir fronteras, sino elaborar campañas que convenzan a la gente de rendirse sin necesidad ni siquiera de disparar. Y es una campaña para que la gente se rinda de esa fuerza que venimos de los últimos años, de Venezuela ganando en la Fórmula 1, de Venezuela soñando con el Mundial, de Venezuela lanzando satélites. Toda esa Venezuela que pasó ayer y que hoy vemos tan lejos es la principal víctima, es la esperanza venezolana, la víctima de estos procesos. La esperanza, la destrucción de la esperanza y de que no hay alternativa, sino esa. ¿Qué hacer? El gobierno ha lanzado la campaña Regreso a la Patria, Vuelvan a la Patria. ¿En esa dirección es correcta? ¿Qué hace falta? Yo creo que la dirección es correcta, pero lo primero que tiene que hacer Venezuela es prestar la asistencia consular a la cual los venezolanos tienen derecho al salir. Creo que maravillosa ha sido la noticia de que se reactivan las oficinas del SAIME, entregando los pasaportes que tenían en mora. Creo que la alternativa de vuelta a la patria, que ubica primero en lo simbólico. ¿Qué pasa en lo simbólico? Tenemos una campaña que dice que Venezuela no tiene migrantes económicos. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Gente que se cansa porque el salario no le alcanza. Gente que se cansó al fuego del 2017. Gente que aspira a cosas que siente que no puede tener en seguridad, en bienestar, en acceso a bienes de la transnacionalidad, como tener una ropa de una determinada manera. Esa gente migra buscando eso. Pero nos quieren hablar que Venezuela tiene refugiados. También. Los refugiados son personas que huyen porque temen por su vida. Un refugiado no regresa. Huyen de la violencia política, de la persecución. Y esa persona tiene derecho a una protección jurídica internacional que lo abrigue en el territorio. Ese es el gran drama de las organizaciones internacionales y de las matrices de opinión. Una OEA, a través de la Comisión Interamericana, que dice recíbelos como refugiados y no les pidas documentos, frente a los países en lo individual que reconoce que son migrantes económicos y hacen lo que hizo Chile, que aumentó los requisitos para permanencia a los venezolanos, lo hizo Panamá, lo hizo Honduras. Y esa situación de los migrantes que llegan sin tener el mínimo económico para sustentarse, genera que hayan personas que son los eslabones más débiles dentro de ese país y ahora tienen nacionalidad venezolana. Esa persona que está allí porque se fue por esas razones y no encontró el mundo que iba a encontrar, tiene envuelta a la patria, el retorno a la protección de la madre, que es un país. Tiene la oportunidad de darse cuenta de que el país va a prosperar en la medida que todos estemos en el país, que todos creamos en el país. Y eso corta la matriz del refugiado. El refugiado no regresa porque teme la vida. Y las imágenes que hemos visto de estos jóvenes pidiendo más bien, mándame ya el avión, no tienen miedo de regresar a Venezuela. Mira, estas campañas históricamente han estado asociadas, y en el caso de Venezuela muy particularmente, han estado asociadas a la acusación de Estado fallido y la necesidad de ayuda humanitaria, que son factores que anteceden a una intervención. ¿Es eso posible en Venezuela? Pero me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Se ha utilizado en otras épocas, pero en el caso particular de Venezuela, la exageración, la campaña que exagera la crisis migratoria en Venezuela también está asociada a la acusación de Estado fallido y a la demanda de ayuda humanitaria supuesta
ayuda humanitaria. ¿Hacia dónde apunta todo esto? ¿Hacia una intervención, como ha ocurrido en otros países? Nosotros eso lo vemos, por ejemplo, en los análisis que se han hecho de cómo los medios prepararon la invasión de Kosovo. Nosotros reconocemos los elementos. Vemos además movimientos muy importantes, por ejemplo, la salida de Colombia de UNASUR, que quita los elementos fundamentales de protección de la región suramericana, la salida de Ecuador de la Alianza del ALBA, la unión de Colombia de nuevo a la OTAN. Nosotros tenemos que hay movimientos geopolíticos que apuntan hacia una invasión. Luego tenemos, por ejemplo, lo que está pasando en el estado brasileño de Roraima. En Roraima, que es la puerta de entrada al Brasil, los venezolanos no emigran a Brasil, a los brasileños no les gustan los migrantes, pero salen hacia allá buscando otros países. Hemos visto algunas alteraciones de orden público, donde lamentablemente a ciudadanos venezolanos que han emigrado les han quemado sus pertenencias. Esa situación fue catalogada por la gobernadora de Roraima como una alteración del orden público. Pidió el cierre de la frontera, un tribunal lo negó. Entonces la respuesta del gobierno del Brasil fue militarizar Roraima. Entonces nosotros estamos viendo hacia Brasil un movimiento de tropas hacia Venezuela. Vemos un contexto de los grandes marcos de seguridad contra la invasión que se vienen rompiendo. E incluso, por ejemplo, la salida de Ecuador del ALBA, la salida de Colombia de UNASUR, directamente se ha hablado que está motivada en el tema de los migrantes. Y tenemos algunas particularidades en Colombia, como por ejemplo que Colombia está recibiendo dinero de los Estados Unidos para atender a la población venezolana que llega a Colombia, a la vez que en algunos datos está que el gobierno colombiano saliente de Juan Manuel Santos había negociado cómo se iba a devolver ese dinero que estaba regresando cuando hubiese un cambio político en Caracas. Entonces nosotros obviamente tenemos elementos que no solamente hacen ver que hay una preparación geopolítica para una invasión, que nos hace ver que hay movimientos de tropas en nuestra frontera. Todos estos movimientos de las alianzas que se están dando, de ejercicios que involucran soldados estadounidenses en Sudamérica. Y además de todo ese escenario, nosotros vamos a encontrar también que la foto que se produce antes de la guerra está destinada a convencer a gente como nosotros que no está a favor de la guerra, que lo que existe en el país es tan malo que hay que removerlo. Entonces, hace falta una guerra. Hace falta la guerra. La guerra solamente se legitima en la opinión pública de otros países si yo los convenzo que lo que están pasando ya es peor que la misma guerra. Entonces vemos esa construcción mediática ocurrir, vemos además esta situación que tiene tanto movimiento diplomático y tenemos también los movimientos dentro de los Estados Unidos, donde cada vez la retórica es más fuerte, donde vemos el lobby que hacen sujetos como Marco Rubio, donde vemos que las fórmulas desde hace meses eran: hay que promover que el sufrimiento del pueblo venezolano sea tal que el fin de la historia llegue. Sí, que no le importe el día después. Que no que sea tan malo lo que están viviendo, que no le importe cualquier sacrificio. Es la neurosis desatada. ¿Qué puede hacer el gobierno? Porque los adversarios del gobierno bolivariano han ido trabajando la opinión pública, no solamente en el campo militar, económico, sino han trabajado la opinión pública. Pero yo observo debilidades en nuestras respuestas como política exterior para enfrentar estas amenazas. ¿Qué se puede hacer? Venezuela primero, yo creo, en este terreno de la opinión pública internacional, que tiene que mostrar que sigue existiendo un país que se despierta, que se desarrolla y que resiste. Un país, yo creo que es importante lo que estamos viendo con las nuevas soluciones económicas, donde se ha reconocido que tenemos fuertes aliados, tenemos asesores exitosos, tenemos toda esta campaña de las sanciones, pero la verdad es que existen países
que pese a las sanciones siguen siendo exitosos. Vemos lo que hizo Rusia. Hizo un mundial que todos reconocen por su belleza, sus estadios, pese a estar sancionado. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que seguir en las alianzas con los sujetos que conocen situaciones como esta. Países como Irán, que tienen un bloqueo y pese a eso siguen teniendo una industria importante de vehículos, por ejemplo. Entonces, Venezuela tiene que mostrar que la población puede regresar, que la crisis económica se va a superar. Tiene que reconocer que tiene una población migrante y tiene que darle a esa población migrante el máximo de la seguridad que le puede dar. ¿Qué significa la máxima seguridad? Está muy bien por el plan de vuelta a la patria, pero también le tiene que dar toda la protección consular tradicional. Cercanía, afecto, mantenerlo. Bueno, Ana Cristina, muchísimas gracias por este análisis situacional. Hasta pronto. Muchas gracias. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.